Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Colombia marcha contra el terrorismo luego del atentado con carro bomba que dejó 21 muertos y 68 heridos. A 79 se elevó la cifra de muertos producto de la explosión de un ducto de combustible en México que fue perforado por traficantes de gasolina. Recuperar los activos producto de la corrupción en Venezuela es el nuevo objetivo de la Asamblea Nacional en cooperación con representantes de 46 naciones. Incendio en los Alpes franceses. 2 personas murieron en la conflagración al interior de un complejo de esquí. Testigos grabaron el momento de la emergencia. En el mundo deportivo, sorpresa en el Abierto de Australia. El suizo Roger Federer le dijo adiós al primer Grand Slam del año. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez y como siempre es un gusto acompañarlos a través del canal de las Américas. Recuerde que estamos en Twitter, estamos como @latardenTN24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen, así comenzamos. Colombia se movilizó hoy contra el terrorismo. Miles de personas marcharon sin importar el color y la tendencia política para rechazar el atentado del pasado jueves en Bogotá que dejó 21 muertos. Los ciudadanos en la capital colombiana y en las principales ciudades del país brindaron su apoyo a la Policía Nacional y a los familiares de las víctimas y heridos. Las manifestaciones fueron una iniciativa de la sociedad civil promovida en las redes sociales bajo etiquetas como numeral no al terrorismo o numeral Marcha por nuestros héroes, con las que la ciudadanía expresó su rechazo al atentado contra la Escuela de Policía General Santander. El presidente colombiano Iván Duque acompañó la movilización. Que murieron en la explosión. La libertad sublime, derramadas aurora. Bueno, somos más. La Plaza de Bolívar, emblemático espacio de la capital colombiana, reunió a los bogotanos que marcharon desde el Parque Nacional y el Centro de Memoria. Cientos de personas se congregaron desde tempranas horas para protestar contra la violencia. Las marchas se replicaron en las principales ciudades del país. Las consignas: no más terrorismo, sí a la vida. Paz con justicia. Paz con justicia. Somos Dios y patria. Por solidaridad con los padres de esos jóvenes que perdieron su vida. Queremos ver una Colombia diferente. Podemos reconocerte en todo. Dame, Señor, paciencia, prudencia e inteligencia para servir acertadamente al público. Dos multitudinarias marchas atravesaron el centro de Bogotá. Una de ellas partió desde el Parque Nacional y otra desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Una calle de honor de policías acompañó cada paso de los ciudadanos. El recorrido estuvo lleno de abrazos y lágrimas. El saludo más conmovedor fue el de Julián y Daniela, 2 hermanitos de 5 y 10 años, quienes marcharon uniformados expresando su sueño de ser los policías del futuro. Avancera,
En la punta de la manifestación, 2 hermanitos de 5 y 10 años dieron ejemplo. Se vistieron de policías para sentir lo que sienten ellos. ¿Para qué es el radio? Para hablar con mis compañeros. ¿Qué dicen los compañeros hoy? Que se murieron los compañeros de ellos. Que debemos seguir apoyando a la policía. Escoltados por miles de personas, los hermanos Valenzuela hicieron tramos a pie y en bicicleta, mientras que cada policía apostado en los andenes supo lo que se siente un mar de abrazos. Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Ustedes son los que nos protegen a nosotros y nosotros también tenemos que salir adelante con ustedes. Siempre va a ser. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Por protegernos cada día. Así es. Por sacrificar su tiempo. Gracias. Así es. No, se siente el apoyo de la ciudadanía, ese calor humano y la verdad eso es un gran apoyo para nosotros que en ese momento es un golpe duro que nos dieron. Una vez en la plaza, los hermanitos Valenzuela formaron como uno de ellos. Incluso Julián tuvo tiempo para darle parte a una de sus compañeras superiores. ¿Te hablas? Sí, ¿Con quién hablas? ¿Con tu hermanita? sí. Cuando ella está lejos yo la llamo. Todos unidos podemos más. Y atención, la Fiscalía General de Colombia dio a conocer el audio de la interceptación telefónica en la que Ricardo Carvajal, el primer capturado por el atentado en Bogotá, admitiría su participación en el ataque. Florencio Sánchez, periodista de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, tiene la información. Florencio, buena tarde. Buenas tardes, atención, Noticias RCN acaba de obtener la interceptación hecha por el CTI de la Fiscalía a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, el hombre acusado de supuestamente haber participado en el atentado contra la Escuela General Santander. Esta grabación fue la principal prueba que estuvo un juez de garantías de Bogotá anoche para enviarlo a la cárcel. La grabación fue hecha por el CTI de la Fiscalía cuando el hombre hablaba con un cabecilla del microtráfico en Bogotá. Escuchemos la grabación. Además de esta grabación, la Fiscalía General de la Nación tiene otras interceptaciones donde Ricardo Andrés Carvajal Salgar también habla de que él habría participado en el transporte de los explosivos para cargar la camioneta con los 80 kilos de explosivos con la que fue realizado el atentado el pasado jueves. Florencio Sánchez, Noticias RCN, desde la Fiscalía General de la Nación. Florencio, gracias. El presidente Iván Duque hizo un llamado a parar la violencia y aseguró que hoy Colombia marchó para rechazar el terrorismo y la violencia. Desde el Parque Nacional en la capital colombiana, el presidente Iván Duque envió un claro mensaje de rechazo a cualquier acto terrorista. Hoy estamos marchando como ciudadanos, estamos rechazando el terrorismo, rechazando la violencia, honrando a nuestros héroes. Hoy marchamos para que el mundo entero vea un país unido. El primer mandatario se unió a una marcha liderada por ciudadanos, aseguró que no tiene ningún tinte político. Esto es un tema cívico, es un tema patriótico. Hoy marchamos todos como simples ciudadanos para rechazar la violencia. El presidente de la República también asistirá a la Eucaristía en la Catedral Primada de Bogotá. En esta movilización también participaron varios expresidentes de Colombia. A una sola voz rechazaron la violencia y el terrorismo en el país. Todo el dolor, quiero dejarles estas reflexiones. Las democracias tienen que querer a sus soldados y policías, impedir que los toquen. En este momento Colombia necesita unirse en torno a unas buenas causas, ser solidarios con nuestra policía, solidarios con las víctimas. Todos los que creemos que hay que derrotar el terrorismo, que estamos condenando el acto terrorista de haber asesinado a estos jóvenes en la Escuela General Santander, el Ejército de la Liberación Nacional, estamos hoy marchando. Con honores se fue recibida en la base aérea del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Ecuador la cadete Erika Sofía Chicó, quien murió en el atentado terrorista en Bogotá. En un avión oficial y ante las autoridades ecuatorianas llegaron este sábado los restos mortales de Erika Sofía Chicó, la cadete que estudiaba en la Escuela de Policía Santander y que falleció el jueves en el atentado de Bogotá. El avión de la policía colombiana aterrizó en la base aérea del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de la población de Tababela, aledaña a Quito, acompañado por personal de criminalística. En otro aparato habían llegado varios minutos antes familiares cercanos de la fallecida, sus progenitores y su hermano que acompañaron el proceso de identificación y viajaron con 2 generales de la Policía de Colombia, como explicó el general de la Policía Nacional de Ecuador, Nelson Villegas. Lamentablemente, como les digo, nuestra compañera
cadete ha fallecido en un atentado terrorista, ha regresado a la patria, está recibiendo los honores que les corresponden. El féretro fue recibido por una guardia de honor de la policía ecuatoriana, que lo llevó sobre un soporte con ruedas cubierto con la bandera tricolor, en un breve recorrido al ritmo de una marcha fúnebre interpretada por una banda policial. Una oficial encabezaba la procesión portando un cojín donde reposaban la boina de la cadete fallecida y otro con una cajita triangular que guardaba pertenencias que había entregado el progenitor. El cortejo avanzó entre un pasillo de miembros de la policía en uniformes de gala y se detuvo antes de ser introducido en el coche fúnebre cuando un sacerdote policial le bendijo. Posteriormente, la caravana con el féretro se dirigió a la Escuela de Policía General Alberto Rodríguez Gallo, al norte de la capital, donde se ha instalado la capilla ardiente. Y el Papa Francisco expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del atentado en Colombia. Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, asomado además a la ventana del Palacio Pontificio, el Papa dijo que sentía dolor por el pueblo colombiano. El jerarca de la Iglesia Católica afirmó que continúa rezando porque en la nación suramericana se encuentre el camino definitivo a la paz. El pasado jueves, tras el ataque, el pontífice ya había enviado un telegrama en el que condenaba el hecho violento y lo calificaba además de cruel e inhumano. Colombia. Hoy tengo dos tristezas en mi corazón: Colombia y el Mediterráneo. Deseo expresar mi cercanía con el pueblo colombiano después del grave ataque terrorista ocurrido el pasado jueves en la Escuela de la Policía Nacional. Rezo por las víctimas y sus familias y sigo orando por el camino de la paz en Colombia. La tarde, fin de semana. En México aumenta la cifra de víctimas mortales tras la explosión de un ducto de gasolina en el estado de Hidalgo. La Secretaría de Salud confirmó hoy que ya son 79 los muertos que deja el estallido en las instalaciones de la estatal petrolera Pemex. 36 horas después de ocurridos los hechos, se confirmaron que 81 heridos permanecen hospitalizados. Varios de ellos presentan quemaduras en 80% de su cuerpo y daños en órganos vitales. Solo 3 personas han recibido el alta médica. Los funcionarios informaron además que en las últimas horas han muerto 6 personas en centros hospitalarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en rueda de prensa que la investigación avanza y que la Fiscalía actuará de manera independiente para establecer quiénes son los responsables de los hechos. La Fiscalía es un organismo autónomo, independiente. Por lo mismo, estamos ante una situación de participación transitoria con nosotros, sobre todo de carácter público. Esto no debe de pasar normalmente porque, insisto, la Fiscalía es autónoma, es independiente y así queremos que sea. Nunca nosotros vamos a dar ninguna orientación, consigna, como era antes, o existía la Procuraduría General. El presidente no va a dar instrucciones al fiscal general, como sucedía anteriormente en los gobiernos pasados. Mientras tanto, cerca de 71 familias esperan respuestas de las autoridades en las morgues del país para poder identificar a sus seres queridos y darles sepultura. Hasta ahora solo pueden confiar en las pruebas de ADN, ya que los restos están severamente calcinados.
En este informe de nuestra cadena aliada Milenio Televisión les mostramos el drama y la angustiosa espera de los familiares de las víctimas. En el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, el fuego ya fue sofocado. Sin embargo, la odisea que significa identificar un cuerpo hecho cenizas apenas comienza para las familias de todos los que resultaron calcinados. Hasta las 15:47 de este sábado, los peritos encargados de levantar los restos continuaban trabajando en el lugar de la explosión. Algunos eran llevados al colegio de bachilleres que se habilitó como anfiteatro. Otros fueron llevados a la funeraria El Ángel, localizada en el municipio de Tula. ¿Placa de qué? ¿Placa o prótesis dental? No. Lentes y prótesis dental. ¿O armazón de metal? Una de las más de 71 familias que ha emprendido esta búsqueda es la de Paulina Mejía, quien la tarde de ayer vio cómo su hijo dejó de comer para correr detrás de unos litros de huachicol. No, pues ayer estaba con nosotros, nada más que según que por la dicha gasolina, la ansia de ir a recogerla, se fue y ya no llegó. Esta mujer ya fue a ambos lados, pero dado que su hijo fue uno de los que se bañó en el combustible, ni siquiera le dieron la esperanza de encontrar su cuerpo completo. Ahora solo le resta confiar en las pruebas de ADN. No, pues ahorita no hicieron este estudio y todo, pero dice que nos entregan hasta en una semana. Quisiera Dios saber más pronto que se pueda, hijo. ¿Cómo se va a conocer? Solamente ahorita las pruebas, como dicen, que se haga. A ver qué hay. Doña Paulina es una de las tantas madres que la tarde de ayer gritaban desesperadas que alguien ayudara a su hijo mientras veía cómo la flama encendía el cuerpo de todos los que salieron con garrafa en mano. No, pues como está cerca la casa, me subí arriba de la casa, pues estaba la llamarada bien fea. Porque los señores le dijo que se fueran mismos los soldados, que no lo defendía nadie, que se fueran a juntarlo. ¿Mande? ¿Tiraba ardiendo? No sé. ¿Con qué me enojo? ¿Con qué me enojo, señor? Es una desgracia que pasó esto. Entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes ocurrirá el próximo eclipse lunar. En América Latina será visible sin necesidad incluso de un telescopio. Nuestro satélite natural alcanzará uno de sus puntos más cercanos a la Tierra y así va a influir en nosotros de acuerdo con el criterio de astrónomos, sanadores y biomagnetistas. Hechizada con el fulgor ardiente de su cuerpo, vuelve la luna a cobijar al rey con su sombra fresca. Busca el fulgor que le da brillo, que ilumina su tez de pálida apariencia y alrededor del que gravita en la esperanza de eclipsarlo cada tanto en dirección a la Tierra. Intimidad que encuentra contacto en medio de su rotación eterna y logra el abrazo fugaz con que se funde en él. Acople que impregna de temor a todo lo que vibra con sus rayos de vida aquí, en el planeta Tierra. Se presume que la energía de un eclipse es una energía negativa. Por eso se llama el oscurecimiento de la luz. Entonces se presume que puede tener también que ver con temas de sismos o temas que tengan que ver con terremotos o ciertas energías negativas. El astrólogo sabe que, como humanos, nacimos con la misión de romper con los malos augurios que el destino carga sigiloso en sus bolsillos. Ese es, y no otro, nuestro poder maravilloso y exclusivo. En un lenguaje sencillo hay un mensaje muy especial para la humanidad: el crear nuestro clan para protegernos y fortalecernos. Recordemos que en el trabajo también podemos ser una familia. Y ese nodo sur en Capricornio también nos invita a hacer cambios. Se han hecho merecedores del mayor respeto.
Su poder implacable ha dejado 1000 huellas en civilizaciones pasadas que adoptaron hacia ellos la mayor reverencia y se hicieron humildes ante su presencia. Como se eclipsa el sol, también diría yo que no está bueno tomar decisiones importantes, que no está bueno ir y firmar un contrato ese día, que no está bueno hacer relaciones o asociaciones importantes. Es como un momento para estar en la intimidad en que se eclipsan esos dos astros. Sombra astral que despierta temores, que nos hace entender la dimensión de la insignificancia y la fragilidad de nuestra especie. Polvo de arena en el sinfín universal, que como polvo, una brisa arrastra. Por ser nuestro sistema bioeléctrico y tener campos magnéticos, siempre se recomienda primero que todo estar tranquilos, no estar estresados, porque eso nos va a generar un estrés, nos va a generar también una falta de sueño. Siempre recomendamos un imán en la parte del pecho, que es en el timo, para controlar emociones y controlar algún tipo de alteraciones. Así descansa su ojo, el cíclope de fuego que habita en la galaxia. Guiño que tarda algunas horas nuestras en la extraña metáfora del tiempo. Por eso los antiguos decían que uno no debía ver los eclipses, y lo siguen diciendo los hindúes, porque puede haber serios problemas de salud para quienes ven los eclipses, porque es un acto íntimo, es como el hacer el amor entre la luna y el sol, y es un acto que uno debe respetar. Eclipse de luna que nos sumerge en penumbra y nos devuelve a la luz, como llama a la memoria la noción de que nada en este mundo habrá de durar para siempre. Vamos hacia la primera pausa y al volver, caravana de migrantes centroamericanos en marcha rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo avanza? Y más adelante, en Nicaragua, 37 sucursales bancarias cerraron. Al regreso les contamos por qué. Estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. Hay reacciones en la frontera entre México y Estados Unidos al anuncio del presidente Donald Trump, quien ofreció extender amparos migratorios a cambio de financiar la construcción del polémico muro en la frontera con México. Para los migrantes que esperan en la ciudad de Tijuana una oportunidad para ingresar a la Unión Americana, la valla se ha convertido en un capricho del mandatario estadounidense y la consideran además discriminatoria. Atentos al discurso. Las declaraciones del presidente Donald Trump no solo acapararon la atención de los estadounidenses. El plan incluye $5.700 millones para un despliegue estratégico de barreras físicas o un muro. Esto no es una estructura de 2.000 millas de mar a mar, son barreras de acero en locaciones de alta prioridad. En México, sus palabras también tuvieron eco. Él tiene en su mente bien fijo que la solución para lidiar con el problema de tráfico de drogas y de movilización humana sin documentos es por medio del muro. Igual que los demócratas, los miles de migrantes centroamericanos que permanecen en la fronteriza ciudad de Tijuana a espera del asilo en Estados Unidos rechazan la propuesta del mandatario. Nuevamente vuelve a mencionar ciertas cosas en contra de la comunidad migrante, de lo cual lo seguimos lamentando para la comunidad que viene buscando su apoyo y la ayuda humanitaria de este gran país, que pues lamentablemente sigue con ese comentario de hacer ese gran muro que ha venido promoviendo desde que era candidato y ahora siendo presidente de los Estados Unidos. Para ellos, la valla fronteriza y negar la entrada a los migrantes es discriminatorio. Él ya no haya ninguna forma como poner él el muro, nomás metiendo presión y obligándolos prácticamente a que se le cumplan sus caprichos a él. Aseguran que no buscan el sueño americano por voluntad, sino por necesidad. Antes de que él construya el muro, él tiene que ver
la situación y los problemas que traen nosotros los inmigrantes hacia Estados Unidos. El primero tiene que ver la necesidad que uno trae. Si uno quiere entrar a Estados Unidos no es que porque uno quiere deleitir, ni que porque quiere hacer un daño a su país. Los anuncios del mandatario no fueron una sorpresa para las ONG defensoras de los migrantes y para los propios centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos. El presidente presentó un plan de seguridad fronteriza al Congreso para poner fin al cierre de la administración, que cumple ya 29 días. El republicano prometió la extensión de iniciativas como el estatus de protección temporal o TPS y la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, que él mismo dejó sin efecto en 2017 a cambio de la aprobación del presupuesto para la valla fronteriza. Voy a saludar a esta hora a Pierre-Marc René, oficial de Información Pública de ACNUR en México. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto, como siempre. Este nuevo grupo de migrantes centroamericanos, a pesar de esa nueva alternativa de una visa humanitaria que ofrece el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en su mayoría quiere y va a intentar llegar a los Estados Unidos. Quería preguntarle, ¿qué capacidad hay en territorio mexicano de atención para ellos? Efectivamente, pues, Carlos, le cuento un poco la situación. Efectivamente, hemos tenido un grupo bastante grande aquí en Tapachula de las caravanas pasadas. Aquí solicitaron asilo en Tapachula como tal 3.700 personas en las caravanas pasadas. Ahora lo que hemos tenido en los últimos 2 días son otro grupo que llegó de Honduras, pero está mezclado también con gente de El Salvador, de Brasil, de Haití, por ejemplo, y un grupo importante también Guatemala y de Nicaragua, que se están en el camino. Lo que le puedo comentar justamente es que ayer, las cifras que tenemos hasta ayer son otras 3.700 personas que han llegado aquí en la frontera de México con Guatemala, en Ciudad Hidalgo, que está a unos minutos de aquí de Tapachula. Y pues la situación pues es más o menos similar a la que teníamos antes. La diferencia es que ya está en la opción justamente de la visa humanitaria, que la mayoría están adaptando por ya, aunque han mencionado mucho que quieren seguir el camino a Estados Unidos. Eso es verdad. También quería preguntarle en qué condiciones están llegando estos migrantes allí a territorio mexicano. Cuestión de salud, hasta el momento no hemos visto tanto problema al momento. Si vienen un grupo importante de familias, de hombres solos y mujeres solas con niños también, es lo que nos preocupa un poco más esa parte de los niños, porque son más de 700 niños que están en este grupo que ha llegado hasta el momento, pero en términos de salud estamos viendo que están bien. Hay obviamente algunos casos de hidratación, porque al final de cuentas van caminando bastante tiempo, aunque no te podré decir las condiciones porque no tengo tanto reporte sobre eso. Pierre, ¿en qué tramo de este recorrido desde Centroamérica hasta México está el mayor peligro para un migrante que busca llegar e incluso ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal? Pues obviamente hay otro grupo que entró de forma irregular el viernes, no sabemos exactamente cuántos, son alrededor de 900 personas. La situación, lo que no conocemos es la ruta que están tomando. Ya pasaron desde Tapachula y van hacia el estado de Oaxaca, que es el estado que sigue. Lo que sí le podemos comentar es que la ruta más peligrosa es Veracruz, y puede también ser la de Tamaulipas, donde se encuentra el mayor riesgo de trata de personas por las redes delincuenciales que hay en esa zona. Es lo que principalmente pueden enfrentar siguiendo el camino. Lo que no conocemos todavía es la ruta que van a tomar. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para evitar la entrada ilegal de migrantes a su territorio y que puedan además llegar de esta manera a la frontera sur, a la frontera con los Estados Unidos? Actualmente lo que están pidiendo es un registro ordenado, una entrada ordenada y segura y regular también a México a través del puente fronterizo
Hidalgo. Lo que han hecho hasta el momento pues son más de 3.000 personas, casi 3.300 personas que han entrado de esa forma, registrándose con migración. Hasta el momento es el grupo más grande que está entrando de forma regular a México. Como les comentaba, estaba ese grupo también irregular que entró el viernes. Lo que sé que el gobierno está haciendo actualmente es tratar de convencerlos de regresar a esa para que puedan registrarse, y si quieren seguir el camino, pues será decisión de ellos también eventualmente. ¿En qué consiste la nueva política migratoria mexicana para que pues, entren de forma legal y puedan incluso tener la oportunidad de estar allí de manera legal, tener trabajo, tener acceso también a servicios de salud? Básicamente es para que tengan o la visa humanitaria o solicitar asilo. La nueva política mexicana está muy centrada en los derechos humanos, la protección de los derechos humanos de esas personas, y también muy de acorde con los pactos globales que se firmaron en diciembre pasado en la Asamblea General de la ONU, que es el Pacto Global por las Migraciones y el Pacto Global por los Refugiados, que es el hermano del Pacto por las Migraciones. Y en ese sentido nosotros en ACNUR estamos justamente apoyando esa nueva política mexicana que han hecho hasta el momento para justamente que entran de forma regular, ordenada y segura a México, ya con los documentos que les ofrecen, que puede ser la visa humanitaria o solicitar el asilo. Lo que sí hemos querido mencionar en varias ocasiones desde que entró el grupo irregular es que se respeten justamente la nueva política de inmigración y que para que se haga todos justamente en los procesos que están establecidos. También para que lleguen de forma regular a México ya con los documentos que necesiten para estar dentro del país. Pierre, una consulta más. Desde ACNUR, ¿cómo trabajan técnicamente una vez que estas personas llegan a México? ¿Cómo es la logística? Pues nosotros lo que estamos haciendo básicamente es informar sobre los procesos que hay en México, tanto sobre la visa, pero especialmente sobre el tema de cómo solicitar asilo en México. Son procesos un poco diferentes, aunque son similares, nada más que la visa humanitaria, por ejemplo, solo es para un periodo temporal, que pueden estar en México de forma regular y pueden trabajar, pueden tener el médico, por ejemplo. Lo que nosotros estamos pidiendo, sobre todo, que son muchas personas que están huyendo de la violencia y de la protección en sus países, por lo tanto tienen derecho a protección internacional. Así que nosotros lo que estamos enfocándonos en la parte de la solicitud de asilo. Eso quiere decir que una vez que están reconocidos, iniciando el proceso y que están reconocidos, quiere decir que si están reconocidos, pues, pueden estar de forma permanente en México, con los mismos derechos que los visitantes los que reciben la visa humanitaria, pero ya esas personas pueden estar de forma permanente y eventualmente hasta solicitar la nacionalidad mexicana. Bien, es Pierre-Marc René, oficial de Información Pública de ACNUR en México. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad también. La tarde, fin de semana. Vamos a cambiar de tema. 37 sucursales bancarias en Nicaragua cerraron sus puertas debido a la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país. Ante la creciente pérdida de dinero y el incremento de la cartera en riesgo, el Banco Nacional de Nicaragua decidió afrontar la crisis económica y cerró 37 oficinas y ventanillas entre abril y noviembre del año pasado, dejando a más de 300 personas sin empleo. La cartera en riesgo representaba el 13.33% del total de las entidades que conforman el sistema financiero nacional y que para el mes de noviembre se incrementó el 9.79%. Esto explica las extensas listas de deudores en mora publicadas en los principales diarios de circulación nacional. Sobre este tema quiero conversar con Luis Gustavo Murillo, economista independiente, profesor además titular de la Universidad Centroamericana. Una muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y estoy a su orden. Bienvenido. Comencemos explicando cómo la crisis sociopolítica que vive Nicaragua está afectando la banca nacional.
Bueno, en primer lugar, tenemos que establecer un binomio directamente proporcional entre el estado de la economía y la banca nacional, de tal manera de que cuando la economía tiene una buena salud, también la banca lo ha tenido. Sin embargo, en el caso de Nicaragua hay una particularidad, y es que por el hecho de que por 10 años el sector privado tuvo una alianza, un acuerdo con los bancos y el Estado, normalmente se establecieron dos condiciones. Uno, en primer lugar, un ordenamiento jurídico que favorecía casi totalmente a la banca. Y luego un estado de una economía que venía en crecimiento, la tercera economía de mayor nivel de crecimiento, de un 5% durante los últimos 6, 7 años, pero con un crecimiento relativamente espurio que se basaba, digamos, en algunos factores. Uno, el desempeño positivo de los precios de los commodities. Dos, la provisión que tuvo el Estado con algunos organismos financieros internacionales para financiar su programa de inversión. Y tres, un flujo de carácter financiero que superaba a los 700 millones de dólares en forma de cooperación internacional. Señor Murillo, ¿el aumento de la cartera en riesgo es un signo de qué? Bien, el contexto del sistema bancario es el siguiente. Antes de la crisis del 18 de abril, la banca tenía más o menos en depósitos 5.500 millones de dólares. Luego, a diciembre, hubo una reducción de cerca de 1.500 millones de dólares. Es decir, ahorita la cantidad de depósito no supera los 4.000 millones de dólares. La cartera de riesgo se viene, digamos, generando de la siguiente manera. En cuanto a ahorro, se han disminuido 772 millones de dólares en disminución de ahorro que no se dieron, ¿verdad?, al inicio de este año y el año pasado, unos 435 millones de dólares de depósito a la vista, 415 de depósito a plazo y 213 de recursos que no se dieron en forma de créditos de inversión. Es decir, la banca ahorita tiene, digamos, un problema bastante serio porque ha tenido que mantener la liquidez a costa de dar cerca de menos 1.500 millones de dólares en forma de crédito. Esto viene a reforzar la situación caótica que tiene la economía. ¿Cuál es la condición caótica que tiene la economía? Bueno, el año pasado nosotros cerramos con un menos 4% de caída del Producto Interno Bruto. En este año, si no nos sacan del CAFTA, en el mejor de los casos nosotros podemos caer hasta un 4%. Si nos sacan del CAFTA, la economía podría caer hasta en un 20%. Sí, ahora, ¿qué impacto tiene el cierre de estas 37 agencias? ¿Este número qué representa en el Sistema Bancario Nacional de Nicaragua? Bueno, en primer lugar hay que hacer una aclaración, ¿verdad? El sistema bancario nicaragüense ha tenido algunos reajustes. Por ejemplo, en una crisis que nosotros pasamos en el año 2000-2002, nosotros teníamos casi una docena de bancos. El ajuste fueron 6 bancos. En la actualidad existen 6 bancos y 4 o 5 microfinancieras. Es decir, lo que se está cerrando ahorita son sucursales, no bancos. La cantidad de bancos se está manteniendo, ¿verdad? Y esto está afectando de manera negativa a la economía. Lógicamente, de seguir la condición de caída en los depósitos, de caída en la cartera de crédito, esto va a afectar posiblemente a otras variables macroeconómicas, como debilitar la moneda nacional, tener una caída en el Producto Interno Bruto y tener también altos niveles de desempleo. Por ejemplo, hasta ahorita la crisis ha generado más de 185,000 empleos formales, ¿verdad?, con la posibilidad de que el Estado establezca una reducción de 48,000. ¿Por qué? Porque el Estado planteó un presupuesto general de la República que está desfinanciado en más de 11,000 millones de Córdoba, con 3 fuentes de financiamiento
que no están totalmente garantizadas, tomando en cuenta las posibles sanciones que se le puedan aplicar al Estado de Nicaragua. Profesor, ¿a qué se atribuye precisamente la caída del 4% del Producto Interno Bruto el año pasado en Nicaragua? ¿Qué pasó? Bueno, se atribuye específicamente a un problema de carácter político que tuvo afectaciones económicas. Algunos sectores habían venido creciendo como producto de que hay un activo fundamental en el crecimiento de la economía, que era la confianza aparente que se había generado en el sistema económico nicaragüense. Los organismos financieros internacionales estaban dando crédito para el programa de inversión. Algunos sectores, como el sector construcción, estaban haciendo mucha inversión en infraestructura. El sector del turismo había crecido en más de 1.000 millones de dólares. Es decir, la economía nicaragüense estaba creciendo, creció en los últimos 5 años, un promedio entre 4,5 y 5,2%, pero era un crecimiento espurio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, había un buen desempeño económico, se dio una debilidad en el sistema político, ¿verdad? Y dentro del sistema político se redujeron los partidos y comenzó a establecerse un castigo sobre todo a los sectores sociales de este país. Por ejemplo, uno de los detonantes, aunque creo que no es el origen de la crisis, fue la reforma al sistema de seguridad social que trató de hacer el Estado de Nicaragua que afectaba a la mayor parte de los nicaragüenses. Dígame algo, profesor, ¿qué tan complicada podría ser la recuperación de esta caída en la economía nicaragüense? Bueno, si nosotros llegamos a un acuerdo en el primer semestre de este año, un acuerdo de carácter político, un diálogo, creo que siendo optimista nosotros podríamos recuperar en 3 o 5 años, ¿verdad? Un quinquenio, por una simple y sencilla razón. La confianza, que es uno de los principales activos de un sistema económico, se ha perdido. Y ya han comenzado algunos procesos que pueden ser de carácter irreversible, como las sanciones que tiene Estados Unidos a través de la NICAC y la ley Magnitsky. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Nicaragua prácticamente logra ponerse de acuerdo, podría comenzar en este caso a tener un desempeño positivo en 3 o 5 años. Nosotros técnicamente ya entramos en un proceso de recesión económica, porque en 2 trimestres consecutivos cayeron los principales indicadores macroeconómicos, Producto Interno Bruto, depósito, niveles en este caso de desempleo. Es decir, nosotros para el 18 de octubre del año pasado entramos en una recesión técnica. Si nosotros no logramos establecer un acuerdo de carácter político en los próximos 2 años, nos estaríamos enmarcando en un proceso de depresión económica, lo cual ya lo hemos tenido. En la década de los años 80, el Producto Interno Bruto en su peor momento cayó casi un 27%. Y eso significó de que Nicaragua tuvo que esperar 27 años para comenzar a utilizar, ¿verdad?, o a enmarcarse en algunas sendas del crecimiento económico positivo. Finalmente, señor Murillo, ¿cómo han afectado las sanciones del gobierno de los Estados Unidos las operaciones de la banca nicaragüense? Bueno, la primera afectación fue el retiro de la corresponsalía que tienen algunos de los bancos. Y entonces, lógicamente, acuérdense que nuestra banca nacional, aunque no está totalmente desarrollada, sí tiene, digamos, una presencia de carácter regional. Entonces, de aplicarse las medidas, prácticamente la parte de la circulación de la economía, porque la economía tiene una parte real y una parte de la circulación. La parte de la circulación la establecen los sistemas financieros. Entonces, si el sistema financiero no presta las condiciones adecuadas, no va a haber financiamiento y prácticamente el nivel de crecimiento económico se van a disminuir. Algo que me preocupa a mí, ¿verdad?, es una variable, ¿verdad?, y son las remesas internacionales. En esta economía, las remesas internacionales han representado entre un 10 y un 11%. Estamos hablando de más o menos 1.500 millones de dólares. Sin embargo, acuérdense de que las remesas familiares tienen como vehículo fundamental los sistemas financieros, que son de carácter regional
o de carácter internacional. Entonces, si se le aplican sanciones al país, estos bancos muy posiblemente van, en este caso, a restringir las operaciones y aquellos que se arriesgan posiblemente aumenten los costos de transacción. Bien, vamos a agradecer a Luis Gustavo Murillo, economista independiente, profesor titular de la Universidad Centroamericana, por acompañarnos hoy aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Será hasta la próxima. Muy bien, a la orden. Buena tarde. Vamos hacia la segunda pausa. Al volver, la Asamblea Nacional de Venezuela busca proteger los activos del país en el exterior. Tenemos esto y más en minutos. Hablamos a esta hora de Venezuela, que atraviesa hoy la mayor crisis de su historia. Según cifras de ONG independientes, 87% de su población es pobre, 76% come menos de 3 veces al día y 15% de los niños se encuentran en riesgo de morir por desnutrición. Debido a esto, el Instituto de Empresa busca apoyar la labor de la ONG Brigadas Azules, que suma más de 5.300 beneficiarios desde su fundación hace 7 años. Actualmente, esta ONG lidera una campaña para captar personas que estén dispuestas a donar entre 5 y 20 euros para colaborar con 2.000 venezolanos que se encuentran en riesgo de morir de hambre. A esta hora nos acompaña Alejandro González, presidente de la ONG Brigadas Azules. Bienvenido a la tarde fin de semana. Es un gusto que nos acompañe hoy. Carlos, muchas gracias a ti por la entrevista y un saludo a toda tu audiencia. Lo primero, ¿qué son las Brigadas Azules y cómo nace esta ONG? Brigadas Azules es una ONG que se creó en Venezuela hace 7 años, que se dedica a proyectos de salud y educación. Nosotros trabajamos en 2 niveles. El primer nivel es trabajar con voluntarios que son principalmente profesionales jóvenes o estudiantes universitarios que tienen una gran vocación de servicio y que tienen la intención de prestar sus servicios para mejorar la comunidad. El otro nivel con el que trabajamos es directamente con líderes comunitarios interesados en mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Lo que nosotros hacemos es crear espacios de cooperación entre ambos para que desarrollen proyectos en conjunto y de esa manera puedan trabajar juntos para superar la pobreza. Hablemos también de los objetivos de esta organización. Brigadas Azules tiene como objetivo acabar con la pobreza en toda Latinoamérica. Nuestra intención es convertir a los grandes sectores marginales, que son estos espacios llenos de pobreza y desigualdad, en sectores de reconciliación, en sectores de progreso y en sectores de movilidad social, precisamente a través de ese trabajo conjunto entre nuestros voluntarios y los líderes de las comunidades. Ahora, nosotros para el 2019 tenemos como objetivo, específicamente en Venezuela, prestar servicio a 2.000 venezolanos para ayudarlos a acabar con el hambre. Estas son personas que tienen muchas carencias y muchas dificultades para adquirir los alimentos que necesitan para sobrevivir y que además tienen que trabajar entre sobrevivir o alimentar a sus familias. Nuestra intención es que estas 2.000 personas puedan recibir atención médica, puedan recibir atención odontológica y evaluación nutricional y por lo menos un plato de comida semanal de la mano con los comedores solidarios con los que estamos aliados en Venezuela. Alejandro, ¿a qué lugares llegan los trabajadores sociales y cuando llegan, qué diagnóstico hacen? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, nosotros nos enfocamos en comunidades, principalmente en Venezuela, estos sectores se llaman barrios o caseríos. Unos son urbanos, los otros son rurales. Son comunidades muy pobres donde las personas viven de una gran carencia material y con lo que nos encontramos principalmente, sobre todo durante los últimos años, es con una carencia casi absoluta de acceso a salud y a condiciones de vida que pudiésemos considerar normales en otros países del mundo. Encontramos mucha hambre, encontramos muchos niños con escabiosis, encontramos familias que viven en una penuria casi absoluta y lo que tratamos de hacer es precisamente que podamos ayudarlos
a que consigan los recursos para superar esta condición. Dadas las circunstancias de Venezuela, se nos hace muy difícil alcanzar el objetivo definitivo de que salgan de la pobreza, así que estamos ayudándolos a sobrevivir la crisis, precisamente prestándole estos servicios asistenciales de salud y apoyándolos en su educación. Lo que más hemos encontrado y en lo que nos estamos enfocando durante este año va a ser en la nutrición. Nuestros diagnósticos incluyen no solamente una evaluación general de la comunidad, desde el punto de vista de los profesionales que van a hacer la evaluación, sino también de la problemática que los mismos miembros de la comunidad identifican como problemas y aquellos que los líderes de esa comunidad también identifican. Esas son tres visiones que a veces no están unificadas, así que lo que nosotros procuramos es unificarlas precisamente para tener más activos con los que poder trabajar. Ahora, ¿cómo obtienen precisamente esos recursos que necesitan para llevar todas estas ayudas? El 100% de nuestros recursos durante los 2 últimos años han provenido de donaciones. Estos son tanto recursos financieros como recursos materiales, es decir, los insumos médicos con los que trabajamos, los libros con los que enseñamos a los niños a leer, etc. Nosotros en el pasado también hemos realizado muchas actividades de recaudación de fondos, principalmente era muy popular entre nuestros voluntarios las fiestas profundos o eventos donde pudiésemos recaudar dinero, pero principalmente nos financiamos como la mayoría de las ONGs a través de donaciones, eventos de recaudación. En este momento hemos sido bendecidos por la posibilidad de tener eventos de recaudación en el extranjero y de recibir el apoyo de la diáspora venezolana en el extranjero para poder ir recaudando los recursos que necesitamos para mantener las operaciones en Venezuela. Alejandro, cuéntanos también en qué consiste esta campaña que han denominado numeral Panas por Venezuela. Sí, Panas por Venezuela es una campaña de crowdfunding, es decir, de financiamiento a través de Internet, que estamos desarrollando a través de nuestra página web y que inicia gracias a la iniciativa del Centro de Estudiantes y del Club de Venezuela del Instituto de Empresa, una escuela de negocios en España. Esta campaña tiene como fin recaudar 10.000 euros, esos son aproximadamente $11.300, para proyectos de nutrición en Venezuela durante el 2019. Precisamente ese objetivo de salvar a los 2.000 venezolanos del hambre del que te estaba hablando antes, Carlos. Y la campaña se enfoca principalmente en que las personas puedan donar una pequeña cantidad de dinero que no necesariamente les afecte en su bolsillo normal. Estamos hablando en euros serían 5, pero en dólares son aproximadamente $6. Es una suma bastante pequeña. Y con esa suma es lo que nos cuesta a nosotros llevar la atención médica, odontológica y nutricional y actividades complementarias a las comunidades y lo que nos cuesta a cada uno de los beneficiarios. Así que es una campaña que que en la medida en que con todo lo que recaudemos, la actividad se va a llevar a cabo, pero en la medida en que podamos recaudar más dinero, vamos a poder atender a más personas en las comunidades. La campaña estamos llevando a través de nuestra página web, brigadasAzules.com. Para acceder directamente, nada más hay que colocar brigadasAzules.com/Panas por Venezuela. Y las personas pueden pagar a través de PayPal, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, de verdad la manera que consideren más oportuna, o si por cualquier cosa también quisieran colaborar con insumos médicos, materiales, etcétera, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, @brigadasAzules, o escribirnos un correo a brigadasAzules.ong@gmail.com y ponerse en contacto con nosotros para que podamos recibir los otros donativos. Alejandro, ¿cómo invierten los donativos que reciben en esa atención a los venezolanos? Ok, todos los donativos financieros y materiales van enfocados hacia la realización de las actividades en nuestras comunidades beneficiarias.
El 25% de eso, es decir, un cuarto de lo recaudado en financiamiento, va orientado a cubrir los salarios de los profesionales que se encargan diariamente de mantener la organización. Eso se traduce en el mantenimiento de las actividades, el mantenimiento de la plataforma de voluntariado y la medición del impacto de lo que está realizando la organización. El resto, aproximadamente el 50%, compramos materiales, todos aquellos materiales que no han sido donados antes, están todos enfocados a las actividades que vamos a realizar. 15% es la logística, estamos hablando de comunidades, sobre todo los caseríos, que son comunidades que están bastante alejadas de la ciudad, entonces hace falta un esfuerzo logístico adicional para poder acceder a ellos, para llevar no solamente a los voluntarios, sino también a todos los materiales. Y el 10% restante se va hacia entrenamiento y capacitación, no solamente de nuestros voluntarios, sino también de los líderes comunitarios con los que estamos trabajando, porque nuestra intención, como se dice en Venezuela, no es solamente dar el pescado, sino también enseñar a las personas a pescar. Y la intención es que nuestros voluntarios tengan la capacidad no solamente para trabajar con Brigadas Azules, sino también con todas las organizaciones con las que ellos sientan el deber de trabajar. Alejandro, ¿qué hay planeado a futuro? ¿Tienen en mente otras actividades? Sí, Brigadas Azules realiza, como estaba explicando antes, proyectos tanto de salud como de educación. Los proyectos de salud son los que he venido explicando, que en el 2019 se van a enfocar en la nutrición, pero nuestros proyectos de educación van enfocados hacia el desarrollo ciudadano de nuestros beneficiarios. Y por eso tenemos lo que nosotros llamamos 3 fábricas de ciudadanía. La primera es la fábrica de lectores, la segunda es la fábrica de valores y la tercera se llama fábrica de ciudadanos. Fábrica de lectores está enfocada en promover la lectura en los niños y adolescentes, y con eso lo que queremos es desarrollar en ellos el pensamiento lateral y el pensamiento crítico, que vean que hay un mundo más allá de ese en el que están viviendo y que desarrollen su curiosidad. Fábrica de valores es enfocado principalmente en niños, y es que a través de actividades lúdicas le tratamos de inculcar valores ciudadanos vinculados hacia la empatía, la colaboración, el respeto y el trabajo y el esfuerzo, la meritocracia para surgir. Y Fábrica de Ciudadanos está enfocado principalmente hacia nuestros líderes comunitarios. Y de lo que trata es de darles las herramientas, tanto desde el punto de vista jurídico, enseñarles cómo funcionan las instituciones y cómo acceder a ellas, pero también desde el punto de vista de organización comunitaria, organización ciudadana y reivindicaciones de sus derechos como ciudadanos. Tenemos que entender que estas comunidades han sido olvidadas por el Estado y han sido en muchas medidas marginadas. Entonces, lo que nosotros procuramos es que ellos tengan los conocimientos y las capacidades para poder trabajar en el ambiente en el que están y que puedan alcanzar sus objetivos como comunidades y como líderes comunitarios. Para finalizar, Alejandro, redes sociales y cómo las personas pueden colaborar con esta campaña para alimentar a estos más de 2.000 venezolanos que están en riesgo de morir por hambre, por desnutrición. Para colaborar con nosotros y pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, todas son @Brigadas Azules, en Twitter, Instagram y Facebook. También pueden revisar nuestra página web www.brigadasazules.com. También pueden contactarnos a través de nuestro correo Gmail, brigadasazules.ong@gmail.com, y ahí van a poder conseguir toda la información que necesitan para poder unirse a nosotros y colaborar para que Panas por Venezuela pueda no solamente alcanzar esos 2.000 venezolanos, sino que pueda alcanzar a muchos más. Que así sea, éxito, por supuesto. Quiero agradecer a Alejandro González, presidente de la ONG Brigadas Azules, por estos minutos para la tarde fin de semana. Alejandro, gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Un saludo a toda tu audiencia. Y de verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando y tienen la intención de colaborar con esta noble causa. Ojalá que así sea. Gracias, Alejandro. Avanzamos. La Asamblea Nacional va a solicitar a 46 países la protección de los activos de Venezuela en el exterior. El Parlamento pidió que los países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente bloqueen
todas las cuentas bancarias que los dirigentes oficialistas tengan bajo su nombre. Entre los países estarían Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala y Estados Unidos, entre otros. El Parlamento declaró nulo todo acto que realice Nicolás Maduro en calidad de presidente, pues para la Asamblea, que está en manos de la oposición, Nicolás Maduro está usurpando el poder ejecutivo. Nos acompaña a esta hora el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, una buena tarde, gracias por atender esta invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Es un gusto, bienvenido a NTN 24. Lo primero, ¿cómo va la gestión? ¿Qué respuesta han recibido una vez que anuncian esta intención de la Asamblea Nacional de proteger los activos de Venezuela en el exterior? Bueno, sí, este fue un acuerdo que se discutió, se debatió, se introdujo la semana pasada en la Asamblea Nacional, aprobado por unanimidad por todos los diputados y ya a partir de los próximos días el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, comenzaba pues a enviar este acuerdo a estos 46 países y conjuntamente pues en las próximas horas también a enviar algunas misivas, documentos a varias entidades bancarias que tendrían recursos del Estado venezolano y donde se explica allí pues ampliamente que en este momento Venezuela pues no tiene un representante ejecutivo, que existe un usurpador, de manera tal de que se pueda evitar que sigan dilapidando pues los recursos que se encuentran allí en varias entidades financieras. Es decir, una embajada, por ejemplo, en Argentina podría quedar, o el personal que tiene Nicolás Maduro allí, sin recursos, podrían ser incluso desalojados de la sede diplomática. Por supuesto, eso va a pasar en el momento en que estas instituciones financieras, en que estas administraciones de justicia en estos países comiencen a conocer el mandato que la Asamblea Nacional allí pues, es pasado y puedan traer este tipo de acciones, ¿no? En relación con el gobierno del Estado venezolano. Diputado, desde la Asamblea también se ha hablado de la recuperación del dinero producto de la corrupción en Venezuela, es decir, figuras del chavismo, también del madurismo, que han estado inmersos en casos de corrupción y que andan libremente en el exterior. ¿Esas gestiones también las está haciendo la Asamblea Nacional en este momento? Sí, esas gestiones las iniciamos el año pasado en varios países, sobre todo con Estados Unidos, y por eso este año también tuvimos la creación de un fondo para la recuperación de activos, un fondo que también en algunos países comienza a dar respuesta. Por ejemplo, ya los Estados Unidos nos notificaba que 2.400 millones de dólares que se encontraban en ese momento en distintos juicios podían ir a ese fondo creado desde Venezuela, y esa misma iniciativa o esa voluntad política que se consiguió en Estados Unidos, queremos nosotros que se repita en varios países del continente, incluso también en la propia Unión Europea. Cosa que no pasaba antes, si no me equivoco, diputado, que era que Estados Unidos cuando capturaba ese dinero se quedaba, ingresaba a las arcas del país. Sí, pero esta iniciativa inclusive del propio Senado estadounidense del año pasado, en una ley en relación a esto, este fondo que creó la Asamblea, e incluso esta misma voluntad política que se ve en Estados Unidos, pues pudiera estar pasando los próximos días también en la Unión Europea, e incluso países del continente, como el caso de Argentina, que tú mencionabas, también pudiera estar asumiendo, ¿no?, este fondo que Venezuela ha creado, porque estamos hablando que cerca de 400.000 millones de dólares, según las personas que han hecho al respecto, están publicando en varias partes del mundo producto de la corrupción, del desastre que se hizo en Venezuela en los últimos 20 años. Voy a volver al tema de la intención también de la Asamblea Nacional, que es evitar, lo entiendo así, que los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro puedan usar los activos de Venezuela en el exterior. ¿Cuál es la meta, diputado? ¿Qué se han planteado? ¿Qué quieren conseguir? Y si ya han respondido, si tenemos número de países que hayan respondido como tal, porque eso no me quedó claro. Bueno, entendemos que es un reconocimiento de la comunidad internacional en su mayoría hacia la Asamblea Nacional como un único ente legítimo en este momento en Venezuela. Como no existe una figura legítima dentro del Poder Ejecutivo en la actualidad, en este caso representado por Nicolás Maduro, nosotros lo que queremos es evitar a que estas personas consigan su pan de poder dentro y fuera de Venezuela. Dentro, evitar mucho más complejo, porque controlan las instituciones y por supuesto amparado en las Fuerzas Armadas. Pero en países que reconocen a la Asamblea Nacional como único ente legítimo, entonces tenemos la posibilidad de evitar que estos señores han lapidado los recursos que no van a evitar que la crisis con la realidad pues sea
bien, de la Estado venezolano, cuando todos conocemos que ha sido nefasta, ¿no?, la administración por parte de estos señores en estos años con recursos del pueblo venezolano. Tenemos una comunicación deficiente con el diputado Freddy Superlano. Así son las comunicaciones en este momento en Venezuela. De hecho, no está en video con nosotros precisamente porque no pudimos hacer la conexión. Diputado, ya para finalizar, ¿están preparados políticamente para la respuesta que podría venir en caso de ese escenario que hablábamos, de que, por ejemplo, gobiernos como Argentina, Chile, Estados Unidos comiencen a retirar a esos funcionarios del madurismo y el madurismo desde Venezuela, es decir, Nicolás Maduro, el Partido Socialista, el gobierno en Venezuela, el régimen, comience a volcar eso como una sanción contra el país y no contra ese gobierno que es considerado ilegítimo, no solo por ustedes desde la Asamblea Nacional, sino por una buena parte de la comunidad internacional? Por supuesto, y tenemos que todas las acciones no son letales, es decir, en este caso, supongo yo, vienen haciendo acciones de este tipo conversadas, analizadas y discutidas con la República o con la propia fuerza y con los Estados Unidos para encontrar medidas que permitan una salida política ante la presión de estas sanciones que puedan dar al poder ejecutivo o a la dictadura que gobierna en Venezuela. Así que nosotros hemos evaluado todos los escenarios y estamos trabajando en ellos para tomar decisiones. Bien, vamos a agradecer a Freddy Superlano, es el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, por esta comunicación con la tarde fin de semana. Diputado, hasta la próxima. Vamos así nuevamente a la pausa aquí en la tarde fin de semana. Quédese con nosotros, ya regresamos con más. La CEPAL advirtió que la pobreza afecta a 184 millones de latinoamericanos, de los cuales 62 millones, equivalentes al 10,2% de la población, se encuentran en situación de pobreza extrema. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó hoy el informe Panorama Social de América Latina 2018, según el cual la pobreza afecta a 184 millones de latinoamericanos. De ellos, 62 millones, que equivale al 10,2% de la población en la región, se encuentran en situación de pobreza extrema, algo que preocupa al ente, como aseguró la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena. En el informe nosotros lo que decimos es que el quintil más pobre tiene menos acceso a la educación, a los servicios, a la inclusión social y también a la inclusión laboral. No tiene el mismo acceso a la participación en el mercado de trabajo. Entonces es más dependiente de las transferencias que vengan del sector público. El índice de pobreza extrema actual es el más alto registrado desde 2008. Ese porcentaje ha ido en aumento desde 2015, a pesar de que la cifra general de pobreza se mantuvo estable desde 2017. Cuando aumentan los precios de los alimentos para las familias pobres, esto es un problema. Y también, obviamente, los precios en general, combustibles también. Entonces, yo te diría que los hogares pobres son los más vulnerables a cambios en inflación, a cambios en el gasto social. Cualquier cambio en el gasto social, los que más sufren son los hogares más pobres. ¿En qué casos creo que la pobreza extrema tenemos que mirarla con mayor cuidado? Sin duda en México, Centroamérica, Honduras, por ejemplo, es uno de los países donde ha aumentado la pobreza extrema, y ahí tú ves entonces con efectos en migración, ¿no? Según el texto, las mayores reducciones de la pobreza van en paralelo con un aumento de los ingresos laborales de los hogares de menores recursos, como en Chile, El Salvador y República Dominicana, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay, el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos. Revisamos a esta hora otras noticias del mundo hoy y comenzamos en Francia. Al menos 2 personas murieron y 22 más resultaron heridas por un incendio en un complejo de esquí. Videos publicados en redes sociales se muestran en llamas la construcción en la estación de esquí en los Alpes franceses. Cerca de 70 bomberos fueron necesarios para controlar la conflagración que había devastado gran parte de la estructura del recinto que albergaba a turistas. Y las autoridades de Irlanda del Norte arrestaron a 2 hombres por un atentado con carro bomba ocurrido este sábado. Los sospechosos de 20 años pertenecerían al grupo disidente El Nuevo IRA.
La policía dijo que recibió una advertencia aproximadamente 10 minutos antes de que la bomba explotara, lo que dio poco tiempo para evacuar a cientos de personas que estaban en los lugares cercanos. Se cree que un vehículo de reparto de pizzas, secuestrado poco tiempo antes, se usó para este ataque. Una semana cumple Julen, atrapado en un pozo en el sur de España. El menor de 2 años cayó por un ducto de agua de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad. Las autoridades informaron que los trabajos de rescate tardarán mucho más tiempo. Hasta ahora han logrado excavar más de la mitad del túnel de 60 metros de profundidad paralelo al pozo donde cayó el menor, para rescatarlo. El mal tiempo ha retrasado las labores de los rescatistas. Otro rescate en el mar Mediterráneo. La ONG alemana Sea-Watch rescató este sábado a un grupo de 47 migrantes africanos a 26 millas de las costas de Libia. Una de las avionetas de reconocimiento de la organización ubicó el bote a la deriva en el que viajaban 8 niños. Sea-Watch informó que nuevamente los países de la Unión Europea no logran un consenso sobre qué nación puede dar refugio a los migrantes y proporcionar además un puerto seguro.